Salvó a una niña desconocida y perdió su trabajo por eso. Días después, el padre de la niña, un millonario, toca su puerta. No para agradecerle, sino para decirle que su hijo tal vez no es suyo. Y que la niña que salvó, podría serlo. Una historia donde la verdad duele más que la mentira. ¿Te atreves a sentirla? El grito de Lucía rompió el silencio de la noche. Julián, respira. Por favor. El pequeño cuerpo temblaba en sus brazos, la cara roja, los ojos desorbitados. Lucía sostenía el EpiPen con manos que no dejaban de temblar. Lo clavó en el muslo de su hijo sin pensar. 1, 2, 3 veces. Nada. La ambulancia tardó 9 minutos en llegar. 9. En ese tiempo, Lucía ya había vomitado de la angustia, suplicado a un Dios en el que no creía y maldecido cada turno doble, cada noche sin dormir, cada decisión que la había llevado a ese momento. Horas después, su hijo respiraba, pero ella ya no era la misma. No había tiempo para llorar. Al día siguiente, estaba de pie en su turno en el café, con el uniforme aún manchado en los bordes. El jefe no le dio ni los buenos días. 1 minuto más tarde, y no regreses. ¿Me oíste, Lucía? Ese mismo día, todo cambió. Fue en la esquina de la terraza, donde los ejecutivos siempre ignoraban a los meseros. Una niña de no más de 6 años, sola, caminaba desorientada entre las mesas. Nadie la notaba, hasta que Lucía vio algo en su cara. El color, el temblor, el vaso de leche derramado en su mesa. No lo dudó. Corrió, gritó, empujó a un hombre de traje que iba a tomarle una foto a su comida. La niña se desplomó en sus brazos, igual que Julián. Pero esta vez había testigos. Y uno de ellos, el hombre de traje caro que casi le gritó por haberle empujado, se acercó con una furia incontrolable. ¿Qué le hiciste a mi hija? Lucía lo miró directo a los ojos. Le salvé la vida. Él no lo sabía aún. Y ella tampoco. Pero esa niña era la hija del hombre más poderoso de todo el distrito financiero. Y lo que estaba a punto de ocurrir, iba a romperle el corazón. O sanárselo para siempre. El silencio fue brutal. Lucía aún tenía a la niña en sus brazos, la gente gritaba, alguien llamaba al 911, pero ella solo sentía un pitido agudo en los oídos. La pequeña apenas respiraba. Tiene una reacción alérgica, gritó Lucía con voz desgarrada. ¿Nadie tiene un EpiPen? Nadie respondió. El padre, con el rostro desencajado, sacó su teléfono de $1000, pero sus manos temblaban tanto que no podía marcar. Lucía no esperó. Corrió. Cruzó entre las mesas, bajó las escaleras como si el suelo ardiera, ignoró los gritos, la gente, los bocinazos. A media cuadra había una farmacia. Entró gritando. Niña con anafilaxia. Necesito una jeringa, ahora. Ni seguro, ni receta. Nada importaba. El farmacéutico dudó, y Lucía alzó la voz con una furia que no sabía que tenía. Se está muriendo, carajo. Cuando volvió, jadeando, con la jeringa en la mano y el corazón explotando en el pecho, la niña ya estaba semi-inconsciente. La inyectó sin pensarlo. 1, 2, 3 segundos. La pequeña soltó un quejido débil. Lucía lloró. No de alivio. No aún. Fue en ese momento cuando su jefe, con cara de piedra, se le acercó. Has causado una escena frente a clientes importantes. Estás despedida, Lucía. Y fue todo. Ni un gracias. Ni una mirada de comprensión. Lucía lo miró fijamente. Luego miró a la niña en sus brazos. No se arrepentía. No un solo segundo. El padre de la niña sí la miró. Pero no dijo nada. Tomó a su hija y se fue sin una sola palabra. Esa noche, Lucía caminó a casa bajo la lluvia. Despedida. Sin ahorros. Con Julián dormido y una nota de advertencia de la escuela por ausencias. Todo se venía abajo. Hasta que, 3 días después, sonó el timbre. Un hombre de traje esperaba en la puerta. No era cualquiera. Era él. El mismo que no le agradeció. El mismo que la miró con sospecha. Tenía los ojos ojerosos y una carpeta en la mano. Necesito hablar contigo, Lucía. Sobre mi hija, y sobre lo que descubrí. Lucía no dijo nada. Pero algo en su mirada era distinto. No arrogante. No poderoso. Culpable. Roto. Y lo que estaba en esa carpeta. No era lo que ella esperaba. Lucía lo dejó pasar por una mezcla de agotamiento,
rabia contenida, y miedo. Julián dormía en la habitación, con fiebre leve. La sala era pequeña, con una mesa coja y una lámpara que parpadeaba. No era un lugar para recibir a alguien como él. El hombre se sentó sin pedir permiso. Abrió la carpeta con manos lentas. Mi nombre es Adrián Muñoz. Soy dueño de Grupo Limar. Y esa niña, su voz se quebró, esa niña es mi única hija. Lucía no respondió. Él lo sabía. Y siguió. La reacción alérgica fue real. Está bien gracias a ti. Pero lo que importa no es eso, no solo eso. Sacó una hoja. Una foto de Lucía en la terraza del café, sujetando a la niña. Otra imagen, el momento exacto en que la inyectaba. Este video se volvió viral. Alguien lo grabó. Lo subieron a redes con el título Mesera salva niña mientras todos miran. En 3 horas tenía 2 millones de vistas. Lucía parpadeó, confundida. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Vienes a darme las gracias? ¿A limpiar tu conciencia? Adrián la miró, con los ojos húmedos. Ojalá fuera solo eso. Abrió otra carpeta. Papeles, documentos, algo más pesado, más denso. Contraté a alguien para saber quién eras. Lucía se puso de pie, furiosa. ¿Me investigaste? Sí. Interrumpió él, levantando la voz, porque algo no me cuadraba. No es normal reaccionar así por una niña desconocida. No con ese nivel de desesperación. Silencio. Y encontré algo que tú misma no sabes. Lucía lo miró, paralizada. Adrián colocó el último documento sobre la mesa. Un acta. Un nombre. Una fecha. Tu hijo y mi hija nacieron el mismo día. En el mismo hospital. A la misma hora. Lucía no entendía. Adrián la miró con una expresión que dolía ver. Tú salvaste a mi hija, pero puede que tu hijo no sea tuyo. Un trueno estalló en la calle. Y el mundo de Lucía, ya roto, simplemente dejó de sostenerse. ¿Qué, dijiste? Susurró Lucía. El aire de la sala se volvió espeso. Ni siquiera la vieja lámpara parpadeó. Adrián empujó el documento hacia ella con cuidado, como si temiera romper algo más que el papel. Los brazaletes. Las etiquetas. Las enfermeras. Hubo un cambio esa noche, una confusión. O eso parece. Lucía se dejó caer en la silla. ¿Estás diciendo que Julián no es mío? Adrián no contestó. Solo desvió la mirada. Estoy diciendo que existe una posibilidad real de que mi hija tampoco sea mía biológicamente. Lucía apretó los dientes. No. No. Yo estuve ahí. Lo sentí. Lo vi. Lo parí. Yo lo abracé primero. Adrián tragó saliva. Lo sé. Pero el hospital tiene antecedentes. Hubo denuncias de hace años, demandas, errores tapados con dinero. Ella se levantó de golpe. Vete de mi casa. Fuera. Ahora. Pero entonces él dijo algo que la hizo congelarse. Quiero una prueba de ADN. No para quitarte nada, sino porque si es cierto, entonces los dos merecemos saber la verdad. Y sobre todo, ellos también. Esa noche Lucía no durmió. Se sentó en el suelo al lado de la cama de Julián, viendo su pecho subir y bajar, recordando cada tos, cada risa, cada noche en vela. Él era suyo. Fuera lo que dijeran los papeles. Era su hijo. Pero algo dentro de ella ya no la dejaba en paz. 2 semanas después, llegaron los resultados. Lucía no quería abrir el sobre. Adrián estaba presente. Esta vez, no en traje. Solo un padre más. El silencio fue eterno. Cuando Lucía abrió el documento, solo necesitó leer una línea. No existe coincidencia biológica entre Lucía Ortega y el menor Julián M. Se le cayó el papel de las manos. No lloró. Solo se quedó quieta, respirando con dificultad. Adrián sí lloró, porque la siguiente línea también era clara. Coincidencia genética del 99.98% entre Adrián Muñoz y Julián M. Lucía sintió como todo su cuerpo se vaciaba, como si le hubieran arrancado la voz, el alma y los recuerdos. Adrián intentó hablar. Lucía, yo no voy a quitarte a Julián. Pero esas palabras ya no bastaban. Y mientras el reloj marcaba las 3:17 de la tarde, la misma hora exacta en que ambos niños nacieron 6 años atrás, en la otra punta de la ciudad, una niña dormía en su cama rosa. Sin saber que su verdadero mundo estaba a punto de colapsar también.
Lucía se encerró en el baño con la excusa de necesitar un momento, pero en realidad se dejó caer en el suelo frío y, por primera vez en mucho tiempo, lloró como una niña. Silenciosa. Incontenible. Con las manos tapándose la boca para no despertar a Julián. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Explicarle a su hijo que no era suyo? ¿Que su sangre venía de un hombre que apenas conocía? ¿Decirle que quizá tenía una hermana, y que su mamá no lo era por completo? No, no. Eso no tenía sentido. Porque Julián sí era suyo. Lo seguía siendo. Y lo sería siempre. Pasaron los días. Adrián fue paciente, quizás por culpa, quizás por compasión. No presionó. Pero tampoco se alejó. Envió medicinas, pagó un chequeo completo para Julián, y mantuvo silencio. Hasta que una tarde, alguien tocó la puerta de Lucía. No era Adrián. Era ella. Clara. La esposa de Adrián. La madre de la niña que Lucía había salvado. La mujer a la que nunca había visto de cerca, hasta ahora. Vestía sencillo, sin joyas. Llevaba un sobre en la mano y una mirada en el rostro que mezclaba devastación y furia contenida. ¿Podemos hablar? Lucía dudó. Pero asintió. Clara entró, miró alrededor. El lugar, pequeño, modesto, cálido, todo lo que su mansión no era. Mi hija, Sofía, dijo, casi en un susurro, ya no duerme bien. Me pregunta por ti. Dice que soñó que era su mamá. Lucía se quedó inmóvil. No vine a acusarte, continuó Clara. Vine a decirte algo que Adrián no sabe. ¿Y qué cambia todo esto? Lucía apretó los puños. ¿Qué cosa? Clara le entregó el sobre. Hace 6 años, yo también estuve en esa sala. Y vi algo. Algo que he callado todos estos años. Lucía tembló. Clara siguió. Una enfermera. Una que no estaba registrada en los turnos. Me pareció extraño. Pero después del parto, todo era confusión. Pensé que estaba imaginando cosas. ¿Qué hizo esa enfermera? Preguntó Lucía, con un nudo en la garganta. Clara bajó la voz. Llevó a los bebés fuera de la sala antes de que nos los entregaran. Dijo que era un protocolo nuevo. Solo por 10 minutos. Luego los devolvió. Yo pensé que era normal. Que todo estaba bien. Pero sus ojos lo decían todo. Lucía, creo que ese intercambio no fue un accidente. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Clara soltó otra frase que la dejó sin aire. No se trató de un error médico. Se trató de algo más. ¿Y si esa enfermera aún vive? Quizás todavía tenga la verdad que nos robaron a las dos. Lucía miró a Clara, clavando los ojos en los suyos como si pudiera leer la verdad solo con eso. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Clara respiró hondo. Porque cuando te vi con mi hija en brazos, cuando supe que la salvaste sin dudar, algo dentro de mí cambió. Pausa. Vi algo que yo no había sentido desde que Sofía nació. Vi conexión. Como si en algún rincón de su alma, ella supiera quién eras tú. Lucía desvió la mirada. No quería creerlo. No podía. Pero algo en su pecho ardía. Un presentimiento. Una herida abierta. Clara colocó en la mesa una pequeña libreta. Un nombre. Una dirección. La enfermera. La que vi. La busqué. Cambió de ciudad, se casó, pero aún trabaja en clínicas privadas. Vive a 2 horas de aquí. Lucía no dijo nada por un largo rato. Hasta que finalmente susurró. Voy a verla. Pero sola. 2 días después, Lucía tomó un bus antes del amanecer. Llevaba una mochila con ropa sencilla, un cuaderno con preguntas anotadas, y un sobre con la prueba de ADN que aún no había podido guardar en ningún cajón. La clínica era pequeña, antigua. Las paredes olían a desinfectante barato. Y ahí estaba ella. La enfermera. Canas en el cabello, gesto amable. El mismo rostro que Clara había recordado con tanto detalle. Lucía se acercó. ¿Usted trabajó en la clínica San Javier hace 6 años? La mujer la miró. Una sombra cruzó su rostro. ¿Quién pregunta? Lucía no respondió de inmediato. Solo abrió el sobre y mostró la hoja con los nombres de Julián y Sofía. Yo estuve ahí. Usted también. La enfermera palideció. No quiero problemas, señorita. Usted cambió a los bebés. Interrumpió Lucía, con voz temblorosa, casi gritando, dígame la verdad. La mujer miró a los lados. Se levantó. No aquí. Sígueme.
En una sala vacía, detrás de una puerta trasera, la mujer finalmente habló. Y cada palabra fue una puñalada. Fue un encargo. Un favor. Alguien pagó para hacer ese cambio. Lucía se sintió marear. ¿Quién? No lo sé. Solo dijeron, ese bebé tiene que ir con ella. Y el otro, con la pareja del cuarto 305. Yo no pregunté. No me pagaban para hacer preguntas. Era un hospital sucio. Todo el mundo hacía cosas por dinero. Lucía no podía respirar. ¿Quién les pagó? ¿Dijo un nombre? La mujer dudó. Luego, lentamente, respondió. Solo escuché un apellido en un pasillo. Uno que, seguro te suena. Muñoz. Lucía salió tambaleando. El sol de la tarde la golpeó con una fuerza insoportable. Ese apellido. Ese mismo que ahora cuidaba de Julián, que le había dado medicinas, que se sentaba en su mesa como si fuera un hombre nuevo. Adrián, ¿había ordenado el cambio? Todo en su interior gritaba que no. Pero, ¿y si sí? El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a colapsar. La enfermera le había dado algo más. Una lista de pacientes de esa noche. Nombres. Códigos. Lucía no volvió a casa esa noche. Se bajó del bus con el rostro blanco, la vista perdida y un papel arrugado en la mano. El nombre escrito en esa hoja la perseguía. No era Adrián. Pero sí estaba ligado a él. Esteban C. Rosales. Visitante. Nivel restringido. Ex socio de Grupo Limar. Despedido, según Google, un mes después del nacimiento de los niños. Sin explicación pública. Lucía no durmió. Pasó horas en el ciber buscando. Hurgando. Comparando archivos médicos, nombres en listas de empleados del hospital, publicaciones antiguas. Y al amanecer, encontró lo que no quería encontrar. Una denuncia. Oculta. Un documento legal que nunca se hizo público. Manipulación de historiales médicos. Firma, Esteban Rosales. Volvió a su casa al día siguiente. Julián corrió a sus brazos. Ella lo abrazó tan fuerte que le dolió el pecho. Y entonces Adrián apareció en la puerta. ¿Dónde estabas? Me tenías preocupado. Lucía lo miró, sin disimular el temblor en su voz. Necesito hablar contigo. Se sentaron. Esta vez, frente a frente. Y ella habló. Sin pausas. Sin adornos. Le contó sobre la enfermera. Sobre la confesión. Sobre Esteban Rosales. Adrián se quedó helado. ¿Esteban? Murmuró. ¿Pero qué tiene que ver él con esto? Lucía no lo perdonó tan rápido. ¿Tú no lo sabías? ¿Nunca lo sospechaste? No. Gritó Adrián. Esteban era mi socio, sí. Pero también era mi cuñado. El hermano de Clara. Ella lo echó de nuestras vidas. Lo arruinó todo. Lucía dio un paso atrás. Entonces, él siempre odió que mi hija fuera la heredera directa del grupo. Hubo peleas. Golpes. Quiso adueñarse de la empresa. Ahora todo tiene sentido. Adrián se levantó con furia. Esteban lo hizo. Cambió a los niños. Para castigarme. Para que mi hija biológica creciera lejos de todo. Para que su hermana, Clara, no tuviera poder sobre la empresa familiar. Y lo logró. Se llevó a mi hija. Lucía se apoyó en la pared. El aire no le alcanzaba. Entonces Julián, fue un daño colateral. No, corrigió Adrián, acercándose, Julián fue un milagro. Fuiste tú quien lo convirtió en lo que es. Todo esto que pasó, no te lo robó nadie, Lucía. Lo construiste tú. Con tus manos. Pero ella no lo escuchaba del todo. Tenía el alma partida. Y entonces dijo lo impensable. Quiero conocer a Sofía. A la niña que nació de mí. Adriana sintió, en silencio. Y yo quiero conocer a Julián. Pero no como el millonario que soy. Sino, como el hombre que perdió 6 años de su hijo, y no sabía que lo tenía frente a los ojos. Días después, el encuentro ocurrió. Lucía se presentó en la mansión. Sofía estaba en el jardín, regando flores. Cuando la vio, no corrió, no gritó. Simplemente sonrió. Y dijo, soñé contigo otra vez. Ah, ¿sí? Preguntó Lucía con un hilo de voz. Sí. En el sueño me decías hija. Y sonaba tan lindo. Lucía se arrodilló. Y sin saber cómo, la abrazó. Como si el cuerpo recordara lo que la vida les robó. Julián,
desde la otra esquina, tomaba la mano de Adrián. Y por primera vez, no había miedo en su mirada. Solo una pregunta. ¿Tú también soñaste conmigo? Adrián lo abrazó sin responder. Porque sí, lo había soñado. 6 años enteros. Pasaron semanas. No fue fácil. Ninguna historia lo es cuando hay 2 niños en medio. No había un manual que explicara cómo ser madre de una hija que no criaste, o padre de un hijo que nunca supiste que era tuyo. Pero Lucía y Adrián entendieron algo desde el inicio. Los niños no tenían la culpa. Y el amor, cuando es real, no se divide. Se multiplica. Lucía seguía sin trabajo. A pesar de las llamadas, de las noticias que habían hablado de la mesera heroica, nadie parecía dispuesto a contratar a una madre soltera con tanto ruido mediático. Hasta que una tarde recibió un mensaje. De Clara M. Hay algo que me gustaría ofrecerte. No es por lástima. Es por justicia. ¿Vienes a la fundación mañana? La fundación era una de las más importantes del país. Dedicada a niños vulnerables. Y Clara, su presidenta. Lucía llegó con nervios. Clara la recibió con un café en mano y una sonrisa suave, como la de alguien que por fin había soltado una carga pesada. He leído tu historia. La real. No solo lo del café, sino todo lo demás. Lo que hiciste con Julián. Lo que diste sin tener nada. Lucía no sabía qué decir. Solo la miró, en silencio. Y pensé, ¿qué mejor ejemplo para dirigir nuestros nuevos centros de acogida, que alguien como tú? Lucía abrió los ojos. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo un propósito, corrigió Clara. Con sueldo, por supuesto. Pero también con sentido. Te necesitamos, Lucía. Ellos te necesitan. Lucía no pudo evitarlo. Lloró. Esta vez, de alivio. Esa noche, en casa, Julián se sentó en su regazo. Mamá, ¿vamos a vivir aquí para siempre? Lucía le acarició el cabello. Vamos a vivir donde estemos juntos. Lo demás, no importa. En la otra punta de la ciudad, Adrián observaba a Sofía dormida en su nueva habitación, llena de dibujos y libros que Lucía le había regalado en su última visita. Su mundo ya no era de mármol ni vidrio. Era de papel arrugado, de helado derritiéndose en el parque, de cuentos contados a medias. Era de segundas oportunidades. El juicio contra Esteban Rosales se haría público. Las pruebas eran irrefutables. La enfermera declaró. El hospital fue clausurado. Pero eso era solo el cierre de una historia mal escrita por otros. Lo que seguía, lo que realmente importaba, era la historia que empezaban a escribir ellos. Una historia con lágrimas, sí, con pérdida, rabia, injusticia, pero también con algo que nadie pudo robarles. La certeza de que el amor no tiene apellido. Y la sangre nunca pesa más que un abrazo. Si este video te gustó, pues tienes que ver este otro que te dejo aquí, sé que te va a gustar.